Ser podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Hoy tenemos muchas mujeres en La Hora Extra. Bienvenidos, bienvenidas. Mujeres en la lírica, en la ópera, en el arte, mujeres en el teatro. Pero entre el Día Internacional del Orgullo, que celebramos ayer, y los 20 años de matrimonio igualitario en España, que celebramos mañana, permítannos que empecemos brevemente por aquí. Luz de luna y esa noche de calor, y a lo lejos se escuchaba esa canción. Fue envolviéndonos de a poco esta pasión que encendió mi corazón. Queremos recomendarles dos ensayos para estos días de celebración y de reivindicación que tenemos por delante. Raquel García, ¿qué tal? Hola, Dani. Los dos tienen mucho que ver con el deseo y la pasión, como canta Isabel Pantoja. Pasión y deseo, cantares, cuerpos y resiliencias en el folclore andaluz. Se titula el primero, de Roy del Postigo, con la editorial Dos Bigotes. En él enlaza historia del arte, investigación académica y memoria sentimental para reivindicar el folclore de Andalucía como un espacio de resistencia y de expresión disidente, y parte de la figura de la tonadillera. Bueno, cuenta el autor de este ensayo, Roy del Postigo, que en sus investigaciones sobre la realidad queer encontró cierto vacío. Le faltaba un análisis que mezclara eso, la realidad queer, pero también lo camp y lo kitsch, no desde una perspectiva anglosajona, sino desde Andalucía, entendida como una realidad abierta y migrante. Y de ahí surge ese primer impulso para escribir este ensayo, que él ha llamado la sensibilidad Mari. ¿Por qué la sensibilidad Mari? Pues bueno, me parecía que lo Mari cogía esa raíz de Mariquita, de María, ¿no? Las Marías que están en la copla, las Marías que están en los altares, las Marías que van por la calle y son escandalosas y la gente habla de ellas, ¿no? Entonces me parecía que esa raíz de Mari podía unir a muchas disidencias, porque efectivamente lo Mari es una sensibilidad, es una manera de ver la vida, de ver las manifestaciones culturales, que tiene una parte fundamental, sí, digamos que en la que toma parte fundamental la comunidad LGTBIQ+, vista desde Andalucía, pero en la que también entran otros márgenes que existen dentro de esta colectividad, ¿no? Pues como son evidentemente las mujeres de los cuidados, que tanta importancia tienen en la copla y en la transmisión del folclore, otras realidades sociales, incluso étnicas, que también componen el conglomerado diverso que es lo andaluz, pues los gitanos, la negritud. Te estoy queriendo en silencio, abrazada de pasión, tus ojazos son mi perdición. Y como decía, resignifica la figura de Isabel Pantoja, situándola como símbolo de una resistencia emocional para quienes han vivido en los márgenes, buscando quitar los complejos de lo andaluz, sin renegar de su esencia, continuando con su legado. La he tomado como el hilo conductor que me permite ir abordando distintas causas, por una cuestión muy simple. Yo nací en Marbella en el 2001. Entonces, claro, Isabel Pantoja forma parte de mi genealogía. Ya no solo en mi contexto personal, que como digo, me ha ido acompañando en las distintas etapas de mi vida con su música, con su presencia escénica, sino también el año pasado ya celebraba 50 años de carrera. Un artista que lleva trabajando sobre los escenarios 50 años, con tantas significaciones, con tantas capas, pues creo que es muy interesante para hablar de la historia de España, porque al final Pasión y Deseo es un ejercicio de memoria, de pensar de dónde venimos, para construir este presente y arribar en el futuro, ¿no? La Virgen del Rocío, que la gente no se entere. Por la Virgen del Rocío, que la gente no se entere. Y partiendo de su figura, el autor lo que hace es analizar esas últimas décadas de la historia de España, a través de las coplas y de los espacios geográficos del sur que han servido de refugio para quienes habitan los márgenes, deslegitimando estructuras de poder que capitalizaron la imagen de las tonadilleras durante la posguerra y el franquismo. Te estoy queriendo en silencio. Mucho se ha hablado, mucho se habla evidentemente, porque así ocurrió, de cómo la figura de las folclóricas de posguerra sirvieron de alguna manera como imágenes que el régimen tenía, pues digamos como para lavar un poco su cara desde la perspectiva pública, ¿no? O sea, esas imágenes en las que las folclóricas iban a la granja el 18 de julio y cantaban ante el dictador y tal, pues eso ha sido un perjuicio muy grande que la copla
ha tenido que pagar, yo creo que injustamente, en los años de la transición. Y digo injustamente porque en aquellos momentos de posguerra los poderes eran los que eran, y porque la copla no solamente son sus intérpretes, las coplas son sus intérpretes, digamos, de cara al estrellato. La copla también son esas intérpretes cotidianas o esas intérpretes de un público mucho más reducido, que en un bar pequeñito con 4 copas y una barra te están cantando Amante de abril y mayo, Se me enamora el alma. Eso también es la copla. Se me enamora el alma, se me enamora. Pasión y deseo no solo habla de La Pantoja, también de artistas como Lola Flores, Marifé de Triana, Diana Navarro, María Pelae o Pastora Soler, referentes musicales que han sido objeto de inspiración de transformistas y de tantas abuelas andaluzas. Rebeldes del deseo de Carlos Barea con Plaza y Janés es el segundo ensayo, un repaso por los nombres propios del panorama artístico-cultural disidente del siglo XX. Precisamente porque intentaba sobre todo huir de eso de el amor, de perseguidos por amar, ames a quien ames y toda esta historia, ¿no? Al final, en muchos casos, esta gente, y en la actualidad también mucha gente, es perseguida por el deseo que siente y por lo que es, ¿no? Porque también es un doble juego, ¿no? El deseo a nivel sexoafectivo, pero luego también el deseo de ser, ¿no? En Rebeldes del Deseo, el granadino recoge 20 relatos de artistas gays, lesbianas y bisexuales del siglo pasado que fueron silenciados, oprimidos, condenados o velados por eufemismos. Gente como muy evidente, como puede ser Luis Cernuda, que quizás yo creo que es uno de los autores que más mostró su deseo homoerótico a través de su obra, pero luego tenemos también personajes como puede ser, por ejemplo, Mari Trini, que durante toda su vida tenía a su lado a su secretaria, a su asistente personal, que en realidad era su pareja con la que se llegó a casar. O también tenemos el caso, que me gusta siempre señalarlo, de Tórtola Valencia, una mujer que llegó a adoptar a su pareja 30 años más joven que ella, precisamente para poder asegurar una seguridad, valga la redundancia, de todo su legado, de que tuviera una forma de poder legarle todo su patrimonio. Más que nada porque no olvidemos que parece que el matrimonio igualitario ha estado ahí siempre, pero este año se cumple 20 años, que parece que se nos olvida, había que buscar... Con un diario de mujer me encontré. Con Carlos Barea han hablado nuestros compañeros Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras en Lo Normal, el podcast LGTBIQ+ de la SER. Y esta semana has estado también, Raquel, en la presentación de Mujeres de Zarzuela, un trabajo de un año que ha culminado con la creación y actualización de las biografías en Wikipedia de una treintena de mujeres relacionadas con la lírica española. Enriqueta Serrano es una de ellas. No se pierdan cómo eran las jóvenes en la España de 1950. La mocita de estos tiempos tanto se ha modernizado que no hay una que conserve ni memoria del pasado. Usan medias de aluminio y se pintan más que un clon. Los postizos no los digo porque tengo educación. La catalana fue una artista muy completa y con una voz de soprano lírica inusual en la zarzuela, una de las más consideradas de su tiempo. Casada con el compositor Pablo Sorozábal, protagonizó Catiusca, La casa de las tres muchachas, Los burladores o Entre Sevilla y Triana. Pero Enriqueta, como muchas otras, no contaba con una entrada propia en la Wikipedia, algo que ha querido corregir el Teatro de la Zarzuela del INAEM para reducir la brecha de género en la enciclopedia libre. ¿De qué otros nombres hablamos? Bueno, Dani, piensa que en Wikipedia solo el 25% de las biografías son de mujeres y de ese 25% solo el 20% cuentan con una imagen. Faltan muchísimos nombres y no ha sido fácil llegar a todos ellos, ni siquiera para las investigadoras que han trabajado en elaborar ese listado y en preparar el contenido de las entradas, sobre todo porque muchas de las autoras firmaban con seudónimo masculino o incluso como anónimo. Un ejemplo, el caso de Adela Pérez Méndez. Llegué a conocerla a través del bibliotecario del Conservatorio de Amberes. Tenían una partitura que me mandó la imagen de la cubierta y tenían un compositor del que no encontraba nada, que era Emilio Mascaraque, que a mí no me sonaba de nada tampoco. Yo le dije, bueno, pues déjame, miro la SGAE tiene una base de datos muy grande con autores y con autoras,
Entonces yo meto Emilio Mascaraque, inmediatamente me sale Adela Pérez Méndez. Y le digo, claro, no podías encontrar a Emilio Mascaraque porque no existe. Es un seudónimo, la compositora es esta. Entonces a mí ya me picó el gusanillo, porque yo no conocía nada de ella. Ya entré en contacto con la familia, nos trajeron todo lo que tenían. Tiene una zarzuela que no llegó a estrenar, pero luego escribió algunas otras con Gloria Fuertes. Fue repertorista aquí en el Teatro de la Zarzuela. Trabajó muchísimo con la compañía de Antonio Gades. O sea, es una mujer alucinante. Lo cuenta Mariluz González Peña. Ella es la directora del Archivo de la Zarzuela y responsable del equipo que ha trabajado en seleccionar estos perfiles. Casi una veintena entre nuevas entradas y actualizaciones que incluye, entre otras, a Luisa Fons. Empezó dedicándose a la ópera y, sin embargo, al final se decidió por el teatro lírico español. Entonces, que abandonase un camino de éxito como el que tenía con la ópera para dedicarse a la zarzuela me parece una cosa muy, muy de resaltar, ¿no? A Felisa Herrero. Felisa Herrero estrenó éxitos de Vives como La Villana, de Guerrero, como La Montería y la que es seguramente la obra más famosa de Guerrero, La Rosa del Azafrán. Con Torroba estrenó La Marchenera y La Chulapona, La Reina del Directorio con el maestro Alonso y fue la primera intérprete de la Ana María del Caserío de Guridi, que estrenó precisamente en este teatro. Y Lucía Pastor. Además de cantante y actriz lírica que estrenó obras prácticamente de todos los autores del género chico en los años 80, su fama era tan grande que en 1887 se creó una obra solo con su nombre, Lucía Pastor, dedicada a ella. Completan el listado nombres como los de Adelaida La Torre, Pepita Royán y Remedios Selva y Torre. La idea es poder continuar con este proyecto y publicar nuevas entradas cada año. Gracias, Raquel. Gracias a ti, Dani. De la zarzuela a la ópera con otra mujer, Violetta Valeri, la protagonista de La Traviata, la ópera más íntima de Giuseppe Verdi, que el italiano compuso después de perder a su mujer y a sus hijos. Inspirada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo, nos cuenta la vida lujuriosa de una famosa y bella cortesana, amante de artistas y bohemios en el París decimonónico. La ópera comienza con la agonía de Violetta, que sabe que va a morir. La soprano Nadine Sierra, que la interpreta, es consciente, dice, de que mucha gente cree que la ópera es melodramática, lo entiende, pero se puede conectar con la historia de Violetta. Ella lo ha hecho de la siguiente manera. Tengo 37 años. And it's funny how things happen in life with timing. We speak of time and how it's always ticking and running by. Y es curioso lo que pasa con los ritmos y el tiempo en la vida, constantemente haciendo tic-tac y corriendo. Being a bit more mature as a woman who's unwed, who doesn't have children, and is in a point of one's career that you see the time ticking by, not in your career, but in the personal life. Soy una mujer, soltera, no tengo hijos, y llega un momento en tu vida personal en el que se acentúa ese tic-tac. Am I running out of time as a woman to start those things? ¿Se me está pasando el tiempo como mujer para esas cosas? Of course, I don't have, thankfully, the same dilemma as Violetta, that my time is running out in my life. But I feel that my time is running out with my youth. No tengo el mismo dilema que Violetta, no se acaba el tiempo de mi vida, pero sí de mi juventud. Y aquí Nadine se emociona. Sorry, I'm getting very emotional. Your production means a lot to me. I'm not quite sure if men understand. Creo que los hombres no entienden lo que eso significa. Les hablo desde la perspectiva de una mujer. Because I'm coming from a woman's perspective. But playing in this production highlights a lot of those kinds of things. Esta producción destaca todas estas cosas. What is very much valued in life. Que es valioso en esta vida and what's just shit. Y que es solo mierda. De ahí que el director de escena, Billy Decker, haya colocado un reloj enorme en el escenario. She tries
in her life to suppress this knowledge of I am dying with dancing, drinking through nights, but in the back of her soul the clock is ticking all the time, tick tock, tick tock, tick tock. Para que todos sintamos su tic-tac en este juego angustioso mientras ella baila, bebe y ríe de espaldas a la muerte. Esta Traviata estaba prevista para 2020, pero tuvo que suspenderse por la pandemia. Arrasó en el Festival de Salzburgo en 2005 y ha estado triunfando por teatros de todo el mundo estos 20 años, junto a la soprano estadounidense, el tenor donostiarra Xavier Arduaga. La hora extra. Seguimos con 3 mujeres artistas, la primera de ellas Cindy Sherman, reconocida mundialmente por su exploración de la identidad y el género a través de la representación de personajes meticulosamente observados por su cámara, siempre defendiendo una idea de feminidad diversa y expansiva. La Galería Hauser & Wirth en Menorca ha abierto sus puertas a la exposición de Women, las mujeres. Mar Rescalvo es su directora. Hace casi 30 años que Cindy Sherman no tiene una exposición individual en España, desde el 1996 en el Museo Reina Sofía. Esta exposición se ha titulado The Women, inspirada en una obra de teatro de los años 30 escrita por Claire Booth, en que el elenco era todo de mujeres con roles muy diferenciados, tal y como podemos ver también en esta exposición. Además, la figura de la mujer es un tema recurrente en la obra de Cindy Sherman. La exposición contiene 54 fotografías de épocas muy distintas, comprendidas entre el 1976 y el 2010. En las primeras salas se pueden ver obras de 2 series comisariadas por revistas de moda, Harper's Bazaar y Pop Music. Se ven también obras de la serie Flappers 2016, inspirada en las actrices de cine mudo de los años 20-40. Y de esta serie es interesante destacar cómo Cindy Sherman incorpora el factor tiempo. También tenemos a la serie Untitled Film Stills, que impulsó la carrera de Sherman a finales de los años 70 y en la que pueden verse algunas de las imágenes más icónicas de su carrera. Cindy Sherman consiguió gran notoriedad en los años 70 y 80 por haber dado respuesta a la era de los medios de comunicación de masas y a la cultura de celebridades del cine o de la moda. A través de su obra, la artista estadounidense subraya cómo las mujeres de diferentes clases sociales conviven en sociedad como una representación de sí mismas, sometidas a múltiples miradas de forma incesante. En esa misma galería suiza se puede observar también la primera exposición individual de Mika Rothenberg en España, que lleva décadas explorando la relación de los seres humanos con los sistemas capitalistas de producción y trabajo, construyendo un universo de mundos dispares a través de obras inmersivas y multidimensionales. Su obra expone lo absurdo de nuestra realidad global, combinando imágenes que resultan a la vez hipnóticas e inquietantes. Mika Rothenberg es una artista argentina afincada en Nueva York y centra su práctica en una combinación de filmaciones, instalaciones arquitectónicas y esculturas que exploran la idea de trabajo y producción en nuestro mundo contemporáneo e hipercapitalista. Por otra parte, Lampshares, una serie de lámparas únicas que inició en el 2023 que combinan enredaderas invasoras que asfixian los bosques del norte del estado con plástico recuperado que ha sido extraído como un recurso natural. La exposición incluye también una serie de dibujos recientes en los que resuenan los temas de sus películas, instalaciones y obras escultóricas. Y para crítica con el capitalismo, con los medios de comunicación, con la sociedad, las guerras o las estructuras de identidad, verdad, deseo o control, es Barbara Kruger, la artista estadounidense cuyos eslóganes y collage han copado camisetas y bolsos de todo el mundo. Seguro que les suenan frases como estas: compro, luego existo. No reconozcas nada, culpa a todos, muéstrate amargado. ¿Quién es el dueño de qué?
o Mi cuerpo es un campo de batalla. El Guggenheim Bilbao acoge la primera retrospectiva completa en España de Bárbara Kruger, una precursora de los memes en estos tiempos de mensajes breves, instantáneos, de emoticonos, de TikTok. Kruger ha seducido al público a lo largo de más de 5 décadas con una obra audaz llena de palabras que, como nos advertía Juan Mayorga, las palabras salvan o matan. Palabras que incitan a la reflexión. Radio Bilbao, Ane Garea. ¿Cuándo no es importante el mensaje? ¿Cómo este se transmite? Debates políticos, medios de comunicación, arte. La artista estadounidense Bárbara Kruger lo hace sí a través de sus obras. Su estilo artístico distintivo combina fotografía en blanco y negro con palabras en letras blancas y negras en negrita, texto grande, sonido. Y en esta ocasión, en el Museo Guggenheim Bilbao, también vídeo. Todo esto lo transforma en una reflexión que siempre es aguda, que siempre es incisiva sobre la sociedad contemporánea. Y seguramente todos conocéis elementos que caracterizan su obra, como la utilización de esa negrita tipográfica, la yuxtaposición entre imagen y palabra y texto. Es Miren Arzayus, directora de la Pinacoteca, que acoge esta primera panorámica exhaustiva de Bárbara Kruger a nivel nacional hasta el 9 de noviembre. Another Day, Another Night es una propuesta que recorre toda su evolución. Diseñadora gráfica que utiliza la persuasión visual y lo aprendido de la cultura del consumo para elaborar obras que abordan temas como el feminismo, el consumismo o el poder. Leka Hilleman, comisaria de la exposición. Desde hace más que 5 décadas, Kruger investiga cómo el lenguaje, las imágenes y el poder moldean el mundo que nos rodea. Sus obras nos invitan a reflexionar sobre las creencias que heredamos, los sistemas en los que participamos y las palabras que usamos. Kruger es la mujer que llamó perdedor a través del arte a Donald Trump en una portada del seminario New York, la que escribió sobre rojo, tu cuerpo es un campo de batalla, y la que invirtió el famoso pienso, luego existo para cuestionar el consumismo. Encontramos una constelación, infinidad de fuentes, ¿no?, de referencias, fundamentalmente pues discursos políticos, eslóganes publicitarios, incluso creencias o doctrinas religiosas, y más recientemente en su obra podemos ver hasta qué punto ella sigue día a día y con una actualidad muy poderosa. Entre muchas de sus icónicas obras destacan dos en Bilbao. Está colocado sobre el pasillo que une las diferentes salas de la exposición, que se llama Untitled Camino, porque el espacio es muy único, tiene como curvas, tiene corners. Luego la segunda obra que se ha hecho para Bilbao es una obra que estará presentada en el tranvía que va por la ciudad. Esta es una obra que se llama Another, pero rehaciéndolo en castellano y en euskera para esta presentación. Se adapta así Bárbara Kruger al contexto donde se exponen sus obras, al paisaje lingüístico de Bilbao. La exposición Another Day, Another Night recorre las salas de alrededor del atrio del Museo Guggenheim Bilbao hasta el 9 de noviembre. La hora extra. Empieza el mes de julio y con él los dos mayores festivales de teatro clásico que tenemos en España y que nos van a tener ocupados los próximos 2 meses. El Festival de Mérida abre su 71ª edición con Numancia, de Miguel de Cervantes, adaptada y dirigida por José Luis Alonso de Santos y con un amplio reparto que encabeza Arturo Querejeta. José Luis Alonso de Santos, director del espectáculo y también autor de la versión, ha dicho de Numancia que es la primera gran tragedia española sobre el honor colectivo. No podría estar más de acuerdo, porque Numancia nos plantea una pregunta esencial. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para preservar la libertad? Y en estos tiempos tan atribulados que nos ha tocado vivir, con el escenario de guerras, de violencia generalizada, nos interpela como sociedad sobre a dónde estaríamos dispuestos a llegar para no caer en la esclavitud. ¿Seríamos capaces de conjurarnos como sociedad, llegando a arriesgar incluso la propia vida?
la respuesta a todas estas preguntas el 4, 5 y 6 de julio en este maravilloso festival. Y un día antes, el 3 de julio, comienza una nueva edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la 48ª, y lo hace con la primera mujer que dirige en la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fuenteovejuna, de Lope de Vega. María Folguera firma la dramaturgia de esta adaptación que dirige Raquel Camacho. Las dos trabajaron juntas esta temporada en El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. No es malo venir siguiendo un corcillo temeroso y topar tan bella gama. Raquel Camacho, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, Daniel. Encantada de estar aquí. Encantados de volver a hablar contigo un año después. ¿Qué cuerpo se le queda a una cuando lee Fuenteovejuna de Lope y cómo hablan de las mujeres? Buah, pues tengo que decir que, bueno, creo que es todo el teatro clásico hay que tener una ambición muy grande, porque una cosa es, si ya en el papel es fuerte, ¿no? Pero una cosa es cómo se respira ese texto en la lectura, cómo es en el papel, cómo lo imaginas, ¿no? Cómo vas diciendo, bueno, es que aquí es un efecto tsunami que va a más, que es que no hay respiro. Y luego lo que es encarnarlo, ¿no? Introducir, materializar un mundo de ideas y de acciones, sobre todo la acción tan trepidante y frenética que hay en esta obra, que es una barbaridad, que es cine de acción absolutamente, y hay que estar con todas las con toda el alma y con todas las emociones y con toda la mente puesta en eso, ¿no? Entonces es agotador. ¿Esto te lo proponen o lo propones tú? ¿Cómo se ha gestado el proyecto? Y otra vez, María Folguera, ¿qué conexión hacéis vosotras dos? Sí, pues esto es una idea de Laila Ripoll, primera obra de su dirección artística en la CNTC, una declaración de intenciones absolutamente por su parte y un órdago espectacular. Claro, yo cuando lo pienso me quedo un poco patidifusa, que digo, Dios mío, estoy dirigiendo Fuenteovejuna, es realmente emocionante. O sea, Fuenteovejuna, yo creo que a la gente que somos muy teatrista, que llevamos prácticamente toda la vida haciendo teatro, pues nos sentimos muy conectadas y muy atravesadas por esta obra maestra. Es lo que digo, ¿no? Cuando Laila me dice que ha pensado en mí para hacer Fuenteovejuna, la sensación es de algo que tú piensas que has querido hacer siempre y de repente sucede, ¿no? Sin haberlo perseguido, ¿no? Lo he atraído. Qué fuerte, ¿no? Entonces es muy intenso. Yo ante los retos no siento miedo. Siento emoción e intensidad. Creo que me gustan los retos y que me manejo mejor en los retos que en los no retos y que al final pues ya te digo, era como hacer un sueño realidad. Yo y muchísimas mujeres que empezaron a hacer teatro, que el monólogo de Laurencia nos ha acompañado toda la vida y está ahí, lo trabajas del derecho y del revés. Yo hice Laurencia para el proyecto de un compañero que era también una especie de punto de partida del Fuenteovejuna de Lope de Vega y como digo, no es lo mismo hacer el punto de partida de esta obra que esta obra y por primera vez dirigida por una mujer, ¿no? Pues claro, lo recibí como un regalo impresionante. ¿Cuál es la mirada femenina, y entiendo que además viniendo de Laila, feminista, que aportáis María y tú a este texto de Lope? Yo podría decirte que a través de la puesta en escena, o sea, es que se impone el texto de una manera. Es que es alucinante que se estuviera trabajando desde ese Lope femenino, porque Lope sería una femenina alta, tremenda, de energía, ¿no? Es impresionante que eso se impone ahí. Caminad que el cielo os oye, y empieza diciendo, ¿no? Cuando Laurencia, cuando ya las llama a todas las mujeres amazonas que van a tomar eterno espanto del orbe, ¿no? Como acaba su monólogo, y acaba diciendo no más cides campeadores. Eso también es muy interesante, que es un verso de María.
es que está todo el rato eso. La mirada femenina está atravesada todo el rato, porque está en el trabajo de la mujer, en la mujer desplazada de la autoridad, ¿no? Dejadme entrar, que bien puedo, si no a dar voto, a dar voces. Se habla también eso, es sufragio, ¿no? O sea, es que se está hablando todo el rato de eso. Pero luego algo que a mí me ha parecido interesante también hablar con el tema, destacar y poner el foco ahí con el tema de la violencia, es que es hacia las mujeres y es hacia las personas que sensibles y que no se defienden y que son tomadas por, bueno, las que están por debajo, ¿no? Que forman parte también de ese mundo femenino, como es el caso de Mengo, interpretado por Alberto Velasco, que está muy del lado de las mujeres. Estas mujeres que se convierten en amazonas, literal, porque a través del vestuario está potenciada esa idea de amazonas. Y como yo también he decidido, en vez de, bueno, en el original de Lope, pues las mujeres, los hombres inician la venganza por un lado, las mujeres por otro, y luego se unen. Pues yo desde el principio les uno. En el momento que sucede el monólogo de Laurencia y que cuenta todo lo que le ha ocurrido, pues allí hay una unión de todo el mundo y una igualdad que creo que es en la que creo, evidentemente. A las fáciles mujeres quiero bien y pago mal, dice el comendador. No podemos hablar de feminismo en el siglo de oro porque no existía el término como tal, pero sí nos decía Marta Poveda que Lope ya hablaba en sus textos de la maté porque era mía. Es decir, que dejaba mucho caer entre líneas. Absolutamente. Aquí también hay una relación de posesión sobre las mujeres. Se las trata como mercancía o, como nos decía María Garralón cuando nos presentó Ifigenia el año pasado, los hombres hacen la guerra y las mujeres somos sus trofeos. ¿Cuál es la situación de las mujeres en este tiempo? Y pareciendo que uno lee el texto y podría estar leyendo, desgraciadamente, conversaciones de políticos hablando de la misma manera de las mujeres. Esto es la parte que dices, yo no tengo que contemporaneizar nada. Está contemporaneizado absolutamente. Algo que a mí me importa mucho de Fuenteovejuna, que creo que no está si se hace como punto de partida y luego tú haces una analogía y haces una versión muy, muy libre de la obra, es que, vamos a ver, ¿de dónde viene la violencia? ¿No? ¿De dónde viene la violencia y de dónde y cómo se ejerce sobre las mujeres? Primero por ley existía el derecho de pernada, es lo que pasa en esta obra, en 1476, que es cuando suceden los acontecimientos reales de Fuenteovejuna. Esto era así. Pues se están rebelando contra eso todo el rato. Hablamos mucho de eso, ¿no? Con Sebastián Martín, Chani Martín, el comendador. Es como, yo no estoy haciendo nada por lo que me esté saltando una ley que no me acoja, ¿no? Entonces, claro, esa parte también nos interpela como ciudadanos de hoy en día, porque, claro, la impunidad, ¿no? tan absoluta. Y luego, que he dejado esa idea suelta, el tema de dónde viene la violencia. La violencia viene de la guerra y la guerra la hicieron y la han hecho siempre los hombres y es una cosa de los señoros de la guerra y como consecuencia la violencia hacia las mujeres en una situación de guerra. Entonces creo que si se toma solo la trama de las mujeres y nos olvidamos de la trama política que hay en Fuenteovejuna, que son dos tramas que convergen en el segundo acto, a partir de, bueno, yo he hecho una división en escenas que... la escena 9, porque la tengo muy presente, ¿no? Tú ahora dirás, ¿cuál es la escena 9? Donde sucede la batalla, donde es vencido, donde pierde Ciudad Real, y donde después de esa escena se presenta en la boda y se lleva a la novia y tortura, y se llevan al novio y torturan al novio. O sea, que no podemos separarlo de la violencia de Estado, que como dice Hannah Arendt en el libro que tengo sobre la violencia todo el rato, podemos separar la violencia del Estado. O sea, ¿de dónde viene? Yo me pregunto todo el rato de dónde viene la violencia. Y está ahí, y está en nuestras casas, que son pequeñas, o sea, en nuestras casas quiero decir, que está en las pequeñas unidades familiares que son representación de un sistema político también, ¿no? Entonces creo que es una pregunta muy, muy importante y que si no se tiene en cuenta toda esa trama política en esta obra, o sea, no es la violencia a las mujeres, entiéndeme, con todo lo gordo que es eso, pero que todo el rato la obsesión de encontrar el origen, o sea, creo que nos puede ayudar a entender cosas.
no a entenderlas intelectualmente, no a comprenderlas ni a empatizar jamás, porque es imposible, porque esta obra hay que hacerla desde el lugar, o sea, como lo que a mí me ha pasado, yo la hago siempre desde el lugar de que no entiendo que vivamos una sociedad tan violenta y en el bucle de la violencia. Y como la violencia, esa violencia de Estado, genera violencia, que es la respuesta del pueblo de Fuenteovejuna, ¿no? Y entonces es el bucle de la violencia y el eterno retorno del cual parece muy difícil salir y en el que estamos, efectivamente, más ahora que hace 10 años, no lo sé. Entonces, todo esto es políticamente muy, muy, muy claro y muy contundente en la obra de Fuenteovejuna. Nos vamos con la música electrónica más importante y exitosa de la escena mundial, la que va a pasar del 4 al 6 de julio por el Kappa Future Festival de Turín, el más importante de Italia y que celebra su 12ª edición. Más de 100 artistas italianos e internacionales, nuevas estrellas y leyendas van a pasar por el Parque Dora, en el espacio que antes ocupaba una fábrica de coches en pleno Piamonte. Carlos Córdoba. Si el Kappa Future Festival fuese una película, sería sin duda Sirat. Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí. Como en la película de Oliver Lasse, aquí la música electrónica es solo una excusa. En este caso, para reunir cada año en Turín a más de 100.000 amantes de música como la de uno de sus cabezas de cartel, Carl Cox. Sitúense. A la vez que escuchan a Cox o a popes de la electrónica como Solomon, decenas de miles de personas procedentes de 150 países, probablemente asadas de calor y con la ropa estrictamente necesaria, vibran al unísono al aire libre en el espacio que antes ocupaba una antigua fábrica de coches, Fiat, claro. Este es otro de los platos fuertes del festival, Charlotte de Witt. Come on, dance with me. El Future Festival nació en Turín en 2009, ante 7.000 personas, para conmemorar el centenario de la publicación del Manifiesto Futurista Italiano. La capital transalpina, la del chocolate, el vino y la trufa, quiso reivindicar su posición como capital de la vanguardia en Italia y desde entonces, cada mes de julio, reúne a los artistas más punteros de la música electrónica. No les aburriremos con nombres, baste con 3 de los más conocidos: DJ Tiesto, Floating Points o Nina Kravitz, una de las DJs más reputadas del tecno contemporáneo. Si hace ejercicio, ¿qué edad tiene? Curiosamente, el gobierno ultraconservador de Giorgia Meloni no mira el festival con malos ojos. Quizás sea porque se ha convertido en el acontecimiento con mayor atracción turística en el verano del Piamonte, capaz de mover cerca de 25 millones de euros, gracias no solo a la música, sino también a una intensa agenda cultural paralela que incluye visitas a la pinacoteca de la familia Agnelli, dueños de Fiat, y espectáculos artísticos de vanguardia para los visitantes a los que durante años retrató un septuagenario de pelo blanco alborotado, Olivero Toscani, autor de las míticas campañas de Benetton, que hasta que falleció en enero de este año puso imagen a los fanáticos de grupos como The Blessed Madonna, uno de los más esperados en esta edición. En paralelo, el programa Art and Techno del festival celebra este año su 5ª entrega con un programa que incluye visitas a estudios de artistas, a los mejores museos de la ciudad o a la colección de arte privado del arquitecto turinés Carlo Molino, autor de una frase que cualquiera hubiese querido pronunciar por primera vez: todo es permisible con tal de que sea fantástico. Por la noche, de vuelta al festival. Suena a uno de los DJs de moda, el australiano Dom Dolla, habitual en festivales como Lollapalooza o Coachella y que llevará sus platos a uno de los 6 escenarios del Kappa Future, cada uno con su personalidad: house, underground, EDM, a golpe de sintetizadores, sonidos distorsionados y luces inmersivas. A estas alturas, los asistentes del festival entran ya en otra dimensión. De acuerdo, puede que algunos estuvieran ya en otra dimensión incluso antes de escuchar la música. Kappa Future Festival estrena este año un nuevo escenario, Lab, dedicado a la improvisación. Lo que no cambia es el horario, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Curioso si pensamos que en España un festival como Primavera Sound, por ejemplo, no cierra sus puertas antes de las 6 de la mañana. Eso sí, 14 fiestas esperan en Turín a los asistentes del festival que se hayan quedado con ganas de más.
Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.